En el siglo XVII, los ciudadanos de la nueva República Holandesa seguían un curso de vigorosa exploración planetaria. Holanda era entonces una sociedad revolucionaria. Acababa de declarar su independencia del poderoso pero estancado Imperio Español. Y con nueva autosuficiencia, Holanda adoptaba con más plenitud que cualquier otro país de su época el espíritu de la Ilustración europea. Era una sociedad racional, ordenada y creativa, pero ya que los puertos y barcos españoles estaban vedados a los holandeses, la supervivencia económica de la pequeña república dependía de su habilidad para construir, tripular y operar una gran flota de barcos veleros comerciales. La Compañía Holandesa de las Indias Orientales fue una empresa mixta del gobierno y la iniciativa privada que enviaba barcos a los rincones lejanos del mundo para adquirir mercancías escasas y revenderlas con utilidades en Europa. Estos viajes eran la sangre vital de la República. Cartas y mapas de navegación se clasificaban como secretos de Estado. Algunas veces los barcos zarpaban con órdenes de viaje selladas. La tripulación se embarcaba hacia un destino desconocido. Pasaban más de un año fuera de Holanda, en el extremo opuesto del planeta. El móvil de estas expediciones no era solamente la explotación comercial, aunque ciertamente había mucho de esto, además del natural atractivo por la ambición, la avaricia, el orgullo nacional y la sed de aventura. A los holandeses también los motivaba una poderosa curiosidad científica, así como una fascinación por todo lo nuevo. Nuevas tierras, nuevos pueblos, nuevas plantas y animales. Este edificio, entonces el Ayuntamiento de Ámsterdam, aún atestigua la tesonera autosuficiencia de sus arquitectos del siglo XVII. Sus lujosos adornos de cristal aún reflejan el orgullo centelleante que sentían en sus empresas y en su prosperidad. Se necesitaron barcos llenos de mármol para construir este lugar. Constantin Huygens, poeta y diplomático en esa época, dijo que este edificio disipaba lo que él llamó la ceguera y la miseria gótica. Había terminado la Edad Media y daba comienzo la Ilustración. Allí arriba, como pueden ver, se encuentra Atlas, sosteniendo al mundo sobre sus hombros. Y abajo, la justicia, con su espada y su balanza de oro, flanqueada por la muerte y el castigo. ¿Y qué es eso que la justicia aplasta bajo sus pies? Pues es la avaricia y la envidia, los dioses de los mercaderes. Los holandeses sabían que la búsqueda del lucro sin restricción planteaba serias amenazas al alma de la nación. Quizá un símbolo menos alegórico se encuentra aquí abajo en el piso. Es un gran mapa incrustado y abarca desde África Occidental hasta el Océano Pacífico. El mundo conocido era teatro de acción para Holanda. En un año típico, muchos barcos salían a dar media vuelta al mundo hacia el lejano oriente en viajes de exploración y descubrimiento. Viajes que tardaban años en completarse. Bajaban por la costa occidental de África y así pasaban por lo que llamaban el mar de Etiopía, rodeando la costa sur del África. Atravesando el estrecho de Madagascar, seguían, pasando por el extremo sur de la India, hasta las Islas de las Especias, la actual Indonesia. Otra ruta de viaje iba al sur y al oriente, a Nueva Holanda, más tarde llamada Australia. Y aún otros viajes se aventuraron por el estrecho de Malaca hasta el Imperio de la China. Pero Holanda era un país pequeño obligado a hacer uso de su ingenio.
había un fuerte elemento pacifista en su política exterior. Nunca antes ni después se ha ufanado Holanda de tan gran galaxia de científicos, matemáticos, filósofos y artistas. Era la época de los grandes pintores Rembrandt y Vermeer. Porque Holanda era tolerante, de opiniones no ortodoxas, constituía un refugio para intelectuales que huían del control y la censura del pensamiento en otras partes de Europa. Así como los Estados Unidos se beneficiaron enormemente en los años 30 por el éxodo de intelectuales de la Europa dominada por los nazis. Y así fue como la Holanda del siglo XVII fue el hogar del gran filósofo judío Spinoza, a quien Einstein tanto admiraba, de René Descartes, una figura pivote en la historia de la filosofía y las matemáticas, así como el hogar de un científico político llamado John Locke, quien ejercía una profunda y poderosa influencia en un grupo de revolucionarios con inclinaciones filosóficas, llamados Paine, Hamilton, Adams, Franklin y Jefferson. La Universidad Holandesa de Leiden ofreció un profesorado a cierto científico italiano llamado Galileo, quien había sido obligado por la Iglesia Católica, bajo amenaza de tortura, de retractarse de su posición herética de que la Tierra giraba alrededor del Sol y no al contrario. Galileo tenía fuertes lazos con Holanda. Su primer telescopio astronómico se basó en un catalejo de manufactura holandesa. Con él descubrió los cráteres de la Luna, las fases de Venus y las 4 grandes lunas de Júpiter. Al convertirse en una potencia marítima, Holanda llegó a ser un centro de florecimiento intelectual y cultural. El avance en la tecnología de barcos veleros impulsó la tecnología en general. El problema clave de navegación en el mar era el determinar la longitud. La latitud podía determinarse fácilmente. Cuanto más al sur se encontraran, tantas más constelaciones del sur podrían verse. Pero la longitud requería la medición exacta del tiempo. Un reloj de precisión a bordo continuaba indicando la hora en el puerto de salida. Por la salida y puesta de los astros se sabía la hora local, y la diferencia entre las dos indicaba la distancia al oriente o al poniente que se había viajado. El avance tecnológico requería una libre búsqueda del conocimiento. Así que Holanda se convirtió en el editor y librero más importante de Europa. Traducía obras escritas en otros idiomas e imprimía libros que estaban censurados en otros países. Las aventuras a tierras exóticas y el encuentro con sociedades extrañas sacudió a Holanda en sus cimientos. Desafiaron la sabiduría establecida y mostraron que ideas que habían sido aceptadas durante miles de años podían ser fundamentalmente erróneas. En una época en que reyes y emperadores regían gran parte del planeta, la República Holandesa era gobernada, más que cualquier otro poder mundial, por el pueblo. Disfrutaban de cierto bienestar material, pero el interior de sus casas, expresado por toda una generación de pintores holandeses, sugiere moderación y discreción. Los oficiales de estos barcos de exploración y comercio regresaban de sus largos viajes para compartir los bienes adquiridos y describir las maravillas que habían encontrado. Estos temas eran igualmente atractivos para jóvenes y adultos. Holanda se convirtió en el paladín de la libertad de pensamiento. En Italia, Galileo anunciaba la existencia de otros mundos. Giordano Bruno especulaba sobre la vida inteligente en otros planetas, y por ello sufrieron torturas y amenazas. Pero en Holanda, al astrónomo Christian Huygens
quien apoyaba con fuerza ambas ideas, le llovieron honores. Christian era hijo de Constantin Huygens. Huygens padre se distinguió como el maestro diplomático de su época. Hombre de letras, buen amigo y traductor del poeta inglés John Donne. Constantin era también un consumado compositor y músico. Fue Constantin quien descubrió a un joven pintor llamado Rembrandt van Rijn, apareciendo subsecuentemente en varias de sus obras. Abrió las puertas de su casa a artistas, músicos, escritores, estadistas y científicos. Gozaban de un cúmulo de ideas nuevas y bienes materiales provenientes de todo el mundo. El filósofo Descartes, quien lo visitó, dijo de Constantin Huygens: es increíble que una solamente se ocupe de tantas cosas y en todas ellas demuestre tan profundos conocimientos. Sobresalió hasta en las dotes de la paternidad. Fue un padre tierno y amoroso. Su hijo Christian floreció en este rico ambiente. Pronto demostró talento extraordinario en los idiomas, el dibujo, las leyes, la ciencia, la ingeniería, las matemáticas y la música. Mi país, decía, es el mundo, y la ciencia, mi religión. La luz era el tema de la época, la iluminación simbólica de libertad en el pensamiento y la religión. La luz difundida por las pinturas de aquellos genios, y la luz como el objetivo del estudio científico. En esta época se inventó en Holanda el microscopio, y se convirtió en una curiosidad en los salones. Su inventor era amigo de Christian Huygens, un hombre llamado Anton Leeuwenhoek. Los primeros microscopios se desarrollaron de las lupas usadas por tapiceros a fin de examinar la calidad de las telas. Leeuwenhoek y Huygens son los abuelos de gran parte de la medicina moderna, ya que para su asombro, Leeuwenhoek descubrió un universo en una gota de agua, los microbios. El genial Anton los describió como animáculos y los creyó graciosos. Leeuwenhoek y Huygens estuvieron entre las primeras personas que vieron células de esperma humano. Hasta entonces un oculto microcosmos del ciclo de la vida. Leeuwenhoek había descubierto el mundo microbial. Huygens había sostenido por sus observaciones telescópicas que Marte era otro mundo. No solo eso, probablemente estaba habitado. Qué desperdicio de planeta, decía, si Marte estuviera desierto. Así que la paternidad en la búsqueda de microbios en Marte realizada por el vikingo puede adjudicarse directamente a Huygens y Leeuwenhoek en la Holanda del siglo XVII. El telescopio y el microscopio desarrollados aquí representan una extensión de la visión humana a los dominios de lo muy pequeño y de lo muy grande. Potencialmente, nuestras observaciones de átomos y galaxias tuvieron su origen en este tiempo y lugar. A partir de la curvatura de luz a través de una lente, Huygens adelantó la idea de que la luz era un tipo de onda. Esmerilaba y pulía lentes para los telescopios más grandes que construía, aunque tardó bastante tiempo en descifrar cómo usarlos debidamente.
Huygens fue la primera persona que vio una característica superficial en el planeta Marte. Fue la primera persona en especular que Venus estaba completamente cubierto de nubes. Fue la primera persona en entender la naturaleza de los anillos de Saturno. Saturno está rodeado, escribió, por un anillo delgado y plano que en ningún punto toca el cuerpo del planeta. Sus descubrimientos con el telescopio habrían por sí solos asegurado su lugar en la historia de los grandes logros humanos. Huygens fue el descubridor de Titán, la luna más grande de Saturno, y como ahora sabemos, la luna más grande en nuestro sistema solar. El tamaño inmenso y las nubes cambiantes de Júpiter lo embelesaban. Los astrónomos, así como los navegantes, necesitan relojes precisos para fijar el movimiento de los cielos. Huygens inventó muchas piezas de precisión de tiempo, incluyendo el reloj de péndulo. Para ilustrar el universo centrado en el Sol, teoría de Copérnico, construyó computadoras que reproducían la precisión de los cielos desde Mercurio hasta Saturno. Las máquinas que diseñaba las firmaba Christian Huygens, inventor. Le fascinaba que el sistema de Copérnico fuese ampliamente aceptado en la vida diaria de Holanda. Era reconocido por todos los astrónomos, excepto aquellos, según él mismo escribió, que eran algo lerdos y estaban bajo supersticiones impuestas por autoridades meramente humanas. A través del mar del espacio, las estrellas son otros soles, punto que Huygens apreciaba perfectamente bien. Él razonaba que si nuestro sistema planetario comprendía el Sol y los planetas que giraban a su alrededor, entonces aquellos otros soles deberían asimismo tener un séquito de planetas girando alrededor suyo, y que muchos de los otros planetas estarían habitados. Él exponía estas conclusiones en un libro admirable que llevaba el triunfante título de Los mundos celestiales descubiertos. El subtítulo es Conjeturas concernientes a habitantes, plantas y producciones de los mundos en los planetas. Escribió este libro poco antes de su muerte, en el año de 1690, en este estudio. En general, Huygens imaginó que el ambiente de otros planetas y también los habitantes de otros planetas eran muy parecidos a los de la Europa del siglo XVII. Me pregunto si se imaginó viajando a esos otros mundos, los cuales él fue el primero en examinar de cerca a través del telescopio. Tal vez soñó que los viajes de exploración a los planetas serían algún día como los viajes de exploración geográfica en su época y lugar. De los seres extraterrestres, imaginó que todo su cuerpo podría ser esencialmente distinto al nuestro. Es una opinión tal vez ridícula, decía. Pues es imposible que un alma racional pueda existir en cualquier molde distinto al nuestro. Podrán ser inteligentes, decía Huygens, aunque de apariencia extraña. Y después especulaba, quizá no demasiado extraña. Los seres extraterrestres tendrán que tener manos y pies, caminar erguidos y tener escritura y geometría. Y que hasta las 4 grandes lunas de Júpiter, o sea, los satélites galileanos, estaban allí para proporcionar una ayuda de navegación conveniente para los marinos de los mares jovianos. Pues, tal vez.